Muy buenas tardes. Iniciamos con nuestra sesión número 4. En esta ocasión, pues vamos a hablar o vamos a continuar nuestro tema de herramientas de la calidad 2, donde vamos a también hablar sobre el histograma, los gráficos de dispersión y la estratificación. En esta ocasión, pues lo que nosotros queremos lograr a base de esta sesión es que nosotros reconozcamos cuáles son las características y qué tan importantes son esas herramientas que se tienen que utilizar para poder continuar con nuestros desarrollos, con nuestro proceso y más aún si estamos hablando o tocando el tema de calidad. Iniciamos con histogramas. Muy bien, vamos a ver qué es el histograma. Nosotros sabemos, o bueno, por la misma palabra, histograma, siempre lo vamos a relacionar tal vez em, con dibujos, ¿no? Con diagramas donde están pues donde están abarcados mucho lo que son los procesos. Recordemos que el histograma pues es una gráfica, ¿sí? Que se va a utilizar para representar la distribución de frecuencias de algunos puntos de datos de una variable. En esta ocasión, pues si podemos visualizar aquí, hablamos y mencionamos de dos variables. En el eje vertical está pues simbolizado, perdón, con la letra Y. Y en esto pues nos va a ayudar mucho a que la Y pues representan las frecuencias, mientras que en el eje horizontal vamos a simbolizarlo con la letra X. Y estos valores de las variables pues em, son señalados, ¿no? Son señalados o se señalan siempre las marcas de clase. ¿Qué nos quiere decir? Que la mitad del intervalo es el que está agrupado por medio de datos. Nosotros cuando utilizamos estos histogramas o esta gráfica, vamos a trabajarlo mucho con las normas, ¿sí? Donde nos va a ayudar a nosotros, pues, estudiar las variables continuas. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un sondeo de mi mercado, de mi población, para un producto X, en ese momento vamos a pensar, mm, vamos a ver con la leche de soya. Un ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros como empresa, pues estamos sacando este producto de la leche de soya. Algunos me dirán, ya existe la leche de soya, nosotros lo podemos preparar. También ya existe bolsas, ¿no? Bolsitas donde nosotros se nos agiliza y ya lo podemos preparar inmediatamente. Pero, ¿qué pasa si este producto, la soya, nosotros lo hemos visto pues así en grano, ¿no? Tiene todo un proceso de elaboración para nosotros poder continuar con el consumo, ¿sí? Entonces, ya voy a hacer la leche de soya. Muy bien, ya tenemos todo planificado, lo hemos planificado, hemos visto los procesos, hemos visto las estrategias, valga la redundancia, hemos planeado todas las actividades que se requiere para poder lanzar este producto, ¿no? Vamos a lanzar un empaque, ¿no? O tal vez tenga varias presentaciones para la leche de soya. Pero ya, tengo el producto. Estábamos hablando de histogramas, ¿no? Donde se van a representar valores, donde nosotros vamos a verificar si este producto va a ser acogido o tal vez no sea ninguna novedad para la población. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ¿para quién va a ir dirigido este producto? Leche de soya, a ver, para las personas adultas, tal vez tenemos edades que podrían consumir, ¿no? Más este producto, tal vez sea un complemento para los niños en época escolar, combate también tal vez la diabetes, perdóneme, la anemia, y así vamos viendo y vamos enlistando quiénes podrían ser mi población,
¿quiénes podrían ser mi mercado, mi nicho, para que me puedan comprar este producto? Entonces empezamos a hacer nuestras encuestas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una variable, podríamos preguntar las edades, cuáles son las poblaciones o cuál sería mi mercado a la cual nosotros pues vamos a ingresar. Bien, estábamos pues dando el ejemplo de esta leche de soya, para quién va a ir dirigido, quiénes van a ser mi población, quiénes van a ser mis mercados en los cuales pues nosotros vamos a introducir nuestros productos, este producto que vamos a sacar o que ya está próximo a salir al mercado, dónde lo vamos a, eh, dónde lo vamos a comercializar. Tal vez en los mercados de los distritos, tal vez en los supermercados, em, pero para ello pues vamos haciendo nosotros un sondeo, ¿no? Entonces, este histograma nos va a ayudar muchísimo pues a nosotros poder sacar grupos, ¿no? Grupos y también de las clases del tipo de población que nosotros pues queremos introducir eh, este producto al mercado, ¿no? Entonces, estos valores se agrupan en clases que nos quieren decir que son valores continuos. Aquí nosotros podríamos poner dentro de nuestras encuestas o haciendo las degustaciones a niños tal vez de 5 años, a partir de los 5 años, a personas adultas a partir de los 70 años en adelante. Podríamos ver una medición, quiénes son las personas pues que los consumirían, por qué lo consumirían, y para ello nosotros tendríamos que indicarle todas las propiedades, todas las bondades que tiene pues este producto, ¿sí? Estas encuestas y esa numerología que nosotros vamos a poder obtener por medio de una base de datos, vamos a ver el nivel, ¿no? Vamos a ver el nivel. Hemos hecho un sondeo y donde nosotros vamos a poder tal vez visualizar que las personas de 70 años o de 60 a 80 años son los que nos consumirían más, ¿no? ¿Qué tipo qué tipo de presentación le sería más factible? Y tal vez del 50% de lo que yo he encuestado, me dicen que hay un 30 o un 40% que les gustaría en presentación de bolsa, ¿sí? Solamente para abrir, darle pues un hervor y de ahí de frente consumirlo. Otros tal vez ya que esté ya elaborado, solamente abrirlo y echarlo de frente pues a nuestra tacita y poder consumirlo. Tal vez otro porcentaje manifiestan que desearían en polvo como para poder diluirlo, ¿no? Entonces, nosotros como institución vamos viendo las diferentes actividades que se pueda presentar con estos artículos, ¿sí? El diagrama, este diagrama de dispersión dice que se usa comúnmente para mostrar cómo dos variables se relacionan entre sí. De este modo, pues nos va a ayudar a estudiar cuáles son las relaciones que existen en estos dos factores, ¿no? Los problemas, las causas que se van relacionando con la calidad o tal vez con algún problema de calidad y su posible causa. Para ello, pues nosotros tenemos que estar monitoreando constantemente este producto que va a salir al mercado y más aún, cuál de los mercados a la cual nosotros vamos a ir a distribuir el producto son los que me van a consumir más, ¿no? Entonces vamos haciendo nosotros un sondeo. El objetivo también del histograma, pues nos va a ayudar mucho a analizar estas variables que en sí van a determinar la forma en cómo se van relacionando eh, de manera independiente con otras actividades. Qué quiere decir? No solamente nosotros dentro del sondeo vamos a poder
observar, ¿no? Si queremos ir un poquito más minuciosos, observar las edades, el sexo, el mercado, la zona, ¿no? La zona geográfica, eh, en qué momento lo pueden también ingerir. No solamente puede ser en la mañana, también puede ser en la tarde, después del almuerzo o en la noche, ¿no? Como un complemento a la cena que pues estoy teniendo. Estas correlaciones se trabajan mucho con tres tipos. Uno, correlación positiva, que se da cuando hay una relación proporcional entre ambas variables. ¿Qué nos quiere decir? Las dos disminuyen y aumentan a la vez. O sea, eso dentro del sondeo que vamos realizando y dentro del histograma, cómo vamos visualizando los porcentajes, eso es bueno, ¿no? O sea, eso se le denomina una correlación positiva, que ambos estén en el mismo, pues, en el mismo nivel, ¿no? Si ambos suben, sería perfecto, y si ambos bajan, también. Pero para ello vamos verificando cuáles son los puntos exactos para nosotros poder pues continuar con la distribución de la misma, ¿no? Correlación negativa se produce cuando el comportamiento de una variable es diferente a la otra. Por ejemplo, mientras una va aumentando, la otra va disminuyendo. Ujú. Esas son las correlacionales, ¿sí? Y último tenemos la correlación nula, que no existe ningún tipo de comportamiento entre ambas variables. Los tres puntos son muy importantes dentro de un sondeo, dentro de un diagrama. En este caso que estamos utilizando es el diagrama histograma, ¿no? Donde nos va a medir también las historias, donde nos va a medir todas las actividades que nosotros pues vamos trabajando. Bien, vamos a ir con este video donde nos habla sobre el diagrama de dispersión. Pero, ¿qué es el diagrama de dispersión? El diagrama de dispersión lo podemos encontrar tal vez con el nombre de gráfico de dispersión o diagrama de burbujas, ¿no? Burbujas de un tipo de diagrama matemático, que esto se va a utilizar dentro de las coordenadas, ¿sí? Dentro de las coordenadas cartesianas, donde nos va a mostrar un valor de dos variables, ¿sí? Por conjunto de datos. Entonces, para poder entender, vamos a ver este video donde nos va a mostrar pues otra de las mejoras, eh, herramientas para nosotros poder también trabajar nuestra calidad, ¿sí? En este caso, pues, de los productos. Ahora, muchos me dirán, profesora, pero aquí estamos hablando de productos. ¿Y qué pasa para nosotros medir la calidad en cuanto al servicio? Correcto. En cuanto al servicio, también nosotros medimos por estos niveles. Puede ser un diagrama de dispersión, puede ser un histograma, puede ser tal vez una estratificación, que es otro tipo de nivel de medición. ¿Y cómo yo mido el servicio? En el servicio medimos también por medio de encuestas. Nosotros estamos atendiendo, nosotros estamos eh, armando tal vez algún congreso, algún seminario, según la naturaleza de la empresa en la cual yo estoy laborando. Y una vez que nosotros pues hemos elaborado alguna capacitación, algún curso, ¿no? O alguna atención, vamos a hacer una pequeñita encuesta donde tal vez pongamos nosotros como título satisfacción del cliente, ¿no? Vamos por decirles así. Y vamos viendo qué tipo de pregunta nosotros podríamos hacer a nuestro cliente, uno, donde no le tome mucho tiempo para que pueda marcar, tal vez pueda marcar o tal vez pueda opinar, ¿no?
muchos de nosotros cuando hemos ido a hacer alguna compra, nos piden nuestro correo, nos piden nuestros datos, nuestro teléfono, donde nos indican que cuando haya promociones, pues nos van a hacer llegar a través del correo o a través de mensajes por el celular, pero también va a llegar una pequeña encuesta en la cual solamente nos tomará unos segundos el poder responder. Ah, correcto. Uno de los tantos puntos que nosotros tal vez hemos podido contestar por correo es cómo le pareció la atención, ¿no? La atención de nuestros colaboradores. Encontró en la tienda el artículo que estaba buscando para la forma del pago que usted ha realizado. La atención fue correcta, le hicieron demorar. Tal vez usted ha querido realizar alguna compra y no encontró a alguien que le pueda dar más alcance del producto que quiere llevar. En fin, todas estas preguntas tienen que ser muy bien elaboradas y nosotros pues vamos a poner una numeración y eso lo bajamos o lo vaciamos, perdón, a nuestra base de datos y ahí vamos identificando, ¿no? Es más, también podemos medir el tiempo, de qué hora a qué hora usted adquirió el producto. Wow, ¿verdad? Entonces, en el transcurso de la mañana, de la tarde o de la noche. Ha encontrado productos variados, perdón, ha podido encontrar, ha encontrado ordenado los productos, los están, ¿no? Entonces, eh, preguntas así como para que yo pueda, pues, mejorar. Y hay algunas empresas en las cuales te dejan abierto, ¿no? Una pregunta para que nosotros podamos indicar qué podríamos o qué nosotros aconsejaríamos a ellos para que puedan mejorar pues su atención, ¿no? Entonces, hay muchas formas de cómo nosotros pues podemos realizar un sondeo y eso nos ayuda muchísimo, nos ayuda mucho como empresa y nos ayuda mucho tal vez a mejorar nuestra calidad de servicio o tal vez nuestra calidad eh, de los productos. ¿Qué le pareció el producto que usted se ha llevado? ¿No? O como marca. ¿Le pareció bien? ¿No le pareció bien el artículo? ¿Cómo fue? ¿Cómo usted lo eh, puede determinar el gusto, la satisfacción, etcétera? ¿Sí? Eso también nos va a ayudar mucho a poder sondear todas las actividades que vamos realizando dentro de nuestra empresa. Vamos con el diagrama de dispersión. En este nuevo video veremos cómo elaborar, interpretar y analizar un diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión, también llamado gráfica de correlación, es una gráfica cuyo objetivo es analizar la forma en que dos variables numéricas están relacionadas. El diagrama de dispersión se utiliza para estudiar la intensidad de la relación entre dos variables o dos factores, como por ejemplo, la relación que existe entre la altura de una persona y su peso, o la edad de los trabajadores en relación a las faltas o ausencias al trabajo, entre otras. Cuando deseamos encontrar las causas que originan un problema, es muy común que se requiera analizar la relación entre dos factores. Algunas cuestiones que se deben observar al preparar los diagramas de dispersión son los siguientes. Punto número 1. Cuando se investiga la correlación, cuanto más pares de datos, mejor. Algunos autores en sus libros mencionan que estas parejas de valores deben ser más de 30. Otros mencionan que debe ser más de 50. Y otros que por lo menos sean 100 parejas de datos. La realidad es que entre más pares de valores o datos, ayudará a analizar de mejor forma la relación entre estos dos factores. Punto número 2. Los datos que se crea que son la causa se escriben sobre el eje X. Punto número 3. Los datos que se crea que son el efecto se escriben sobre el eje Y. Punto número 4. Se deben elegir las escalas X, Y de forma que den una dispersión aproximadamente igual de ancha
para los datos XY. Y punto número 5, graficar los datos con base a las coordenadas en el eje X y en el eje Y. Representar con un punto en el plano XY los valores de ambas variables. Para entender sobre este tema, vamos a desarrollar este ejemplo. En una empresa es común pagar horas extras para cumplir con los tiempos de entrega. El departamento de calidad está tratando de mejorar la calidad reduciendo la proporción de piezas malas. Con este propósito, se investigará la relación existente entre la cantidad de horas extras y el porcentaje de piezas defectuosas. A continuación, se muestran los datos recabados en 22 semanas. En la tabla se observan los datos de las horas extras y el porcentaje de piezas defectuosas. Aquí debo explicar que las horas extras son por trabajador, es decir, si se cuenta con 20 trabajadores y cada trabajador hace 2 horas extras diarias, en total tendríamos 40 horas extras diarias, que en una semana de 6 días laborales nos dará un total de 240 horas extras a la semana. Esta es la forma en la que se presentan los datos de las horas extras, y el porcentaje de piezas defectuosas es la proporción del total de piezas producidas en una semana que salieron defectuosas. Es decir, de todas las piezas producidas en la semana 1, el 5% de estas piezas salieron defectuosas. Y es la misma lógica hasta la semana 22. Aquí se muestra la tabla completa verticalmente. La información que se proporciona de las semanas únicamente la ocuparemos para conocer en qué semana se produjeron estos datos, pero no formará parte del diagrama de dispersión. Lo primero que debemos hacer es identificar entre mis dos variables, que son las horas extras y el porcentaje de defectuosos, cuál es la variable X y cuál es la variable Y. Una forma de identificar estas variables es por medio de la causa-efecto. La causa es X y el efecto es Y. En este ejemplo, es claro ver que la causa probablemente son las horas extras, las cuales estarían provocando un efecto, que es el porcentaje de defectuosos, y esta sería Y. Otra forma sería identificar cuál es la variable independiente. Esta será X y la variable dependiente será Y. En este ejemplo, el porcentaje de defectuosos depende de las horas extras. Por esta razón, el porcentaje de defectuosos será Y y las horas extras no dependen de la otra variable. Por esta razón, será X. También podríamos identificar a la variable X como aquella que es más fácil de controlar. Aquí podríamos controlar más fácil las horas extras, y esta sería mi variable X, y la otra variable sería Y. Estas son las formas en que podemos identificar cuál es la variable X y cuál es la variable Y. Debo mencionar algo muy importante. No siempre la variable X estará en la primera columna y la variable Y en la segunda columna. Podrían haber estado al revés. Por esto es muy importante saber identificar cuál es X y cuál es Y. Ahora dibujaremos en nuestro plano cartesiano el eje X y el eje Y, recordando que el eje de las X son las horas extras y el eje de las Y es el porcentaje de defectuosos. Posteriormente colocaremos las escalas correspondientes. En el eje X se ordenó de 100 en 100 hasta 900, buscando que el último valor en mi escala supere al valor mayor en mis datos de las horas extras, el cual es 809. En el eje Y se ordenó de 2 en 2 hasta 16, también buscando que este último valor en mi escala supere el valor mayor en mis datos de porcentaje de defectuosos, el cual es el número 15. En ambos ejes se inició en 0, pero se puede iniciar con un número mayor a 0. Ambas escalas las deberás realizar
de acuerdo a los datos que estés manejando y que te sea fácil para graficar cada pareja de datos. El primer punto a graficar son los datos de la semana 1. En el eje X buscaremos en la escala el valor de 340, que aproximadamente estaría por aquí. Y en el eje Y buscaremos el valor 5, el cual se encuentra en esta ubicación. Y colocamos un punto en esta coordenada. 340 en X y 5 en Y. La segunda semana sería la coordenada 95 en X y 3 en Y. Y colocamos un punto. Y seguimos realizando esta misma operación hasta concluir con todas las parejas de datos que tenemos. Si alguno de estos puntos coincide con otro, se debe encerrar en un círculo el punto anteriormente marcado. Y si se vuelve a repetir esta situación, se hace otro círculo concéntrico y así sucesivamente. Una vez graficadas todas las parejas de datos, debemos observar si los puntos siguen un patrón bien definido, lo cual indica una relación entre las dos variables correspondientes. En nuestro diagrama se observa que los puntos tienen un patrón definido. Tienden a ir subiendo o aumentando. Es decir, cuando aumentan las horas extras, también aumenta el porcentaje de defectuosos. Esto se vuelve evidente en los últimos 3 puntos. Cuando las horas extras fueron de 348, el porcentaje de defectuosos fue del 10%. Cuando se aumentó las horas extras a 550, el porcentaje de defectuosos aumentó a 13%. Y cuando hubo un total de 809 horas extras, el porcentaje de defectuosos aumentó hasta un 15%. También es necesario examinar si hay algunos puntos aislados que no se ajustan al patrón, en cuyo caso esos datos tal vez reflejen alguna situación especial en el comportamiento del proceso. Algo sucedió en la primera y 15ª semanas que, a pesar de una cantidad considerable de horas extras, solo se obtuvieron 5 y 2% de piezas defectuosas. Se debe tratar de identificar la causa que motivó este comportamiento, ya que podría ser información valiosa para mejorar el proceso. En este ejemplo, tendríamos que analizar qué diferencia o comportamiento se tuvo en la primera y 15ª semana con el propósito de replicar el comportamiento de la semana 1 y de la semana 15 en todas las semanas, intentando mejorar el proceso. Aunque en ocasiones estos puntos aislados también se puede deber a algún tipo de error, ya sea de medición al momento de contar las piezas defectuosas, o tal vez se registraron mal los datos. En ambos casos se debe identificar las causas que originaron estos puntos aislados. Veamos la interpretación de un diagrama de dispersión. La imagen que se muestra es muy similar a nuestro diagrama de dispersión. A esto se le conoce como una relación o correlación positiva. Este comportamiento de los puntos se origina cuando una variable aumenta, la otra también aumenta. Tal es el caso de nuestro ejemplo. Cuando aumentan las horas extras, aumenta el porcentaje de piezas defectuosas. Y también es una correlación positiva cuando las dos variables disminuyen. Por ejemplo, la gasolina en tiempos de pandemia. Mientras la variable precio disminuía, la variable venta también disminuía. En otras palabras, cuando las dos variables aumentan o las dos variables disminuyen, es una relación o correlación positiva. Si es fuerte o no es fuerte, esto se debe a la dispersión de los puntos. Entre más juntos y en forma lineal, más fuerte es la relación. En la siguiente imagen se muestra una relación o correlación negativa fuerte. Esto sucede cuando una variable aumenta y la otra disminuye. Por ejemplo, si estuviéramos analizando en una empresa el ausentismo,
con relación a la edad de los trabajadores y se prueba que mientras la edad de los trabajadores aumenta, el ausentismo disminuye, entonces estamos hablando de una correlación negativa. En las siguientes imágenes se muestran las relaciones o correlaciones positiva y negativa débiles. Esto debido a que los puntos están más dispersos. Pudiera darse el caso de que los puntos se encuentran dispersos por todo el diagrama y sin ningún orden o patrón aparente, lo cual indicaría que las variables no están correlacionadas, es decir, no existe relación aparente. En la siguiente imagen se observa una relación o correlación curvilínea en forma de parábola. Esto sucede a que conforme X crece, Y también lo hace hasta cierto punto y después empieza a disminuir. Por ejemplo, supongamos que una empresa aumenta su publicidad y sus ventas también aumentan, pero hasta un punto, donde éstas empiezan a disminuir a pesar de que la publicidad sigue aumentando. Para poder medir la fuerza de la correlación entre dos variables, se necesita obtener el coeficiente de correlación, el cual se describe con la letra R, y se obtiene mediante la siguiente fórmula. En una correlación o relación positiva, los valores que obtendremos con esta fórmula estarán entre 0 a 1. En una correlación o relación negativa, los valores de R estarán entre 0 a menos 1. Cuando los valores del coeficiente de correlación se acerquen a 1 o a menos 1, la correlación es fuerte, pero cuando los valores se acercan a 0, la correlación es débil, hasta el grado de no existir correlación. A continuación, les voy a mostrar cómo obtener la correlación. Para esto vamos a utilizar nuestros 22 pares de datos, recordando que las horas extras es la variable X y el porcentaje de defectuosos es la variable Y. A esta tabla, que tiene dos columnas, le vamos a agregar tres columnas más. La primera columna será los valores de X elevados al cuadrado, es decir, cada dato de las horas extras elevadas al cuadrado. Por ejemplo, 340 al cuadrado es igual a 115.600. El siguiente es 95 al cuadrado, 9.025. El siguiente es 210 al cuadrado, 44.100. Y lo mismo debemos ir haciendo hasta terminar de elevar al cuadrado todos nuestros valores de X. En la siguiente columna irán los valores de Y elevados al cuadrado, es decir, cada porcentaje de defectuoso lo elevaremos al cuadrado y el resultado lo colocaremos en esta columna. 5 al cuadrado es igual a 25, a 0.86. Este es el resultado del coeficiente de correlación. Para ayudarnos a interpretar si esta correlación de 0.86 es fuerte, es débil, o qué tan fuerte o qué tan débil es, vamos a utilizar esta información. En el lado derecho se muestra la correlación positiva, que va desde 0 hasta 1. 0 no existe correlación. A la mitad tendremos una correlación positiva moderada, y conforme nos vayamos acercando al 1, la correlación se vuelve fuerte. Si está muy cerca del 1, por ejemplo un 0.95, inclusive podríamos interpretarlo como una correlación positiva muy fuerte. Y si el resultado fuese 1, la correlación es perfecta. Lo mismo pasa hacia el lado izquierdo, donde se encuentra la correlación negativa. En este caso, el resultado de R será negativo, pero la interpretación será la misma. Entre más se acerque al menos 1, la correlación es fuerte, y si se acerca a 0, la correlación es débil. Una correlación de 0.86 se encuentra aproximadamente en esta ubicación y la podemos interpretar de la siguiente forma. Esta R o correlación de 0.86 es una correlación o relación positiva fuerte
y ayuda a confirmar que hay una relación estrecha entre las horas extras y el porcentaje de piezas defectuosas. Cabe mencionar que un diagrama de dispersión y el coeficiente de correlación solo describe qué tan relacionadas se encuentran las variables y no la causa de un problema. En ocasiones se cae en el error de interpretar una correlación fuerte como una relación causa-efecto, es decir, pensar que el tiempo extra es realmente la causa de los defectos. Muy bien, hemos visto cómo es todo un proceso el poder realizar este diagrama de dispersión, ¿no? Es muy completo y pues, y eso nos va a ayudar también a nosotros poder medir, medir tiempos, sacar conclusiones, tanto de servicios como también en lo que son productos. Ya casi para finalizar, pues vamos a tocar el tema de la estratificación de la calidad. La estratificación, o también conocida como segmentación de datos, esto nos va a ayudar a definir cómo la acción de ordenador de datos, personas y objetos en distintos grupos o abstractos, ¿sí? Esa herramienta pues nos va a servir mucho para facilitar el trabajo antes de usar otras herramientas como pueden ser los histogramas o los diagramas de dispersión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español con alto valor agregado para ti, para que en pequeñas dosis de conocimiento podamos estar aprendiendo muchas cosas de manera muy continua. El día de hoy queremos hablar sobre una de las 7 herramientas básicas en los grandes tips que tiene que ver con esta herramienta que se llama la estratificación. La estratificación es una de las 7 herramientas básicas y es desafortunadamente una de las que por alguna traducción o algún error en la traducción del japonés al español o al inglés, en algunas listas de las 7 herramientas básicas no se enseña la estratificación, es más, no se le considera una de las herramientas. Pero la verdad es que aquí estamos para decirte que la estratificación sí es una de las 7 herramientas básicas y pues vamos a estar utilizando algunas de las láminas. La estratificación es parte de estas llamadas 7 herramientas básicas del control de la calidad porque fueron así definidas por los japoneses a principios del siglo pasado, con el afán de decirle a las empresas que al menos debería de haber 7 herramientas que todo mundo debería de conocer para mejorar sus habilidades en materia de solución de problemas, es decir, de poder hacer muy buenos Kaizen. Entonces, bueno, pues no son herramientas para los mandos medios ni para los mandos ejecutivos, es para todos. Todos deberían de dominarlo y entonces el día de hoy queremos darte algunos tips de una de estas 7 herramientas que se llama la estratificación. La estratificación pareciera decir, ¿qué herramienta es esta? Pues más que una herramienta es la técnica o la manera de pensar de cómo dividir el todo en partes. En mercadotecnia se le dice estratificación. Y en esta estratificación, evidentemente, lo que uno busca siempre, ¿verdad?, es tratar de dividir el todo en sus diferentes componentes desde diferentes perspectivas que nos permita conocer mejor el problema. Yo diría que es la madre del método analítico, es la mamá del poder entender el método de análisis. Evidentemente existe otro método que lo que buscas no es dividir el todo en partes, sino cada una de las partes empezar a buscar de qué parte de qué todo es, ¿no? Pero esto ya es síntesis. Entonces en Kaizen el enfoque que más habría que experimentar, desarrollar, construir es precisamente el de cómo divido el todo en partes para entenderlo mejor. En el diagrama de causa y efecto, pues divides el efecto en sus causas, en subcausas, subcausas, hasta llegar a la causa raíz, y así sucesivamente. Entonces, la estratificación forma parte integral de lo que serían las 7 herramientas básicas en una de las grandes etapas que es la de identificación del problema, o del reto, o de la situación actual. Obviamente puedes usar la estratificación tanto en la fase posterior de análisis, como ya lo dije en el diagrama de pescado lo haces. Sin embargo, el punto fino de la estratificación está desde el inicio de la mejora de una situación actual.
Algunos de los tips que queremos compartir contigo son, tenemos que dividir el todo en partes para entender mejor el origen de las desviaciones, el origen de la variación, el origen de mis problemas. Es muy importante que utilices una regla MESE y para eso te voy a explicar muy bien con un ejemplo y lo vas a ver. ¿Qué significa esto de dividir el todo en partes, pero que todas las partes al final vuelvan a sumar el todo? Es muy importante utilizar herramientas como la gráfica de Pareto o la gráfica de pastel para hacer un drill down, es decir, utilizar ese tipo de herramientas para estratificar y pasar del problema a los grandes factores, de los grandes factores a los factores menores y hasta llegar a las causas. Esto va a depender de qué tantos números tú tengas. Y es importante utilizar la estratificación desde diferentes perspectivas que te llevan a entender mejor un diferente problema. Por ejemplo, la estratificación, vamos a suponer que tiene 120 reclamos o 120 quejas, pues lo primero que uno debería de tratar de resolver no son las 120 quejas, sino empezar a entender de qué se están quejando, de qué producto. Nosotros producimos muchas cosas. ¿Cuál es el producto que más quejas tiene? O podrías estar platicando y decir, no, ¿de qué tipo de queja estoy viviendo? ¿Qué tipo de defecto? ¿Qué tipo de error? Entonces yo puedo estratificar estas 120 quejas no solo por producto, sino también por tipo de problema. Podría entonces dividirlo por costo, porque hay errores más costosos que otros o de mayor pérdida que otros. Los costos de la no calidad, los costos en multas, los costos de los retrabajos, ¿verdad? También la localización, si yo tuviera varias fábricas o varias tiendas, entonces ¿hay alguna incidencia de tener de estas 120 quejas, tengo más quejas de una que de otra tienda? Yo también podría dividir por localización. Ahora, si estuviéramos hablando de un producto, tú podrías decir, oye, ¿dónde se encuentran localizados los productos dentro de los errores, dentro del producto que yo estoy vendiendo? ¿Verdad? Si yo estoy vendiendo un auto, entonces, ¿en qué parte o en qué subsistema del auto se localizan las quejas o los errores que yo tengo? Y así sucesivamente yo podría estar estratificando por personas, porque hay diferencias entre las personas. Uno a veces dice, bueno, es que se equivocan menos los que tienen más años de experiencia que los nuevos. Vamos a demostrarlo. Esas 120 quejas, ¿hay alguna diferencia por persona, por su capacidad, por su experiencia, por su jerarquía, verdad? También podríamos dividir por tipo de maquinaria, equipo, sistema. En el caso de que tú tengas 10 líneas de producción, tengo 120 quejas, bueno, pero las quejas provienen de las mismas líneas, de mismos productos o de diferentes líneas. Hay alguna máquina que se esté equivocando más que otra y así sucesivamente. Esta lista, bueno, nada más la dejamos ahorita a manera de tips. Es muy importante que se entienda que para que la estratificación funcione correctamente, yo tengo que tener y desarrollar una habilidad de poder dividir el todo en partes. Y estas partes a su vez las puedo volver a dividir en subpartes y así sucesivamente en elementos más pequeños. Pero la regla más importante de la estratificación es que no importa cuántas veces dividas, la suma de las partes siempre tiene que dar exactamente el todo. Entonces, si tú tienes 120 quejas, no importa que dividas 60 y luego otras 60 y luego cada una de estas 60 las dividas en 10, 10, 10, no importa. La suma de 10 más 10 más 10 más 60 te tiene que volver, 10 más 10 más 10 más 10 más 10 más 10 más 60 te tiene que dar 120. Yo sé que suena muy obvio, pero mira, ve el siguiente ejemplo. Esta regla se llama MESE, así se le conoce. Y es una regla que dice mutuamente excluyente, colectivamente exhaustiva. En inglés, bueno, se dice como lo puedes leer. Fíjate en las dos gráficas, a ver si encuentras alguna diferencia. La gráfica de arriba es una gráfica en donde estamos estratificando a una población de edad. Entonces, en una rebanada están los que están entre 20 años, entre 21 y 40 años, 41 y 60, más de 60 años. En esta gráfica sí se cumple la regla MESE, porque tú, no importa qué edad tengas, solo puedes estar en una de las rebanadas. Tú solamente puedes estar en alguna de las secciones del pastel. Luego entonces, si estoy midiendo una población de 5,000 personas, pues estas 5,000 personas en algún rango de edad va a estar, pero está muy difícil que una sola persona esté en dos rangos. Eso sería un error en términos de la regla MESE. Sin embargo, ve la gráfica de abajo y mira que hay muchas encuestas que vemos en los medios de comunicación cuando te dan opciones para elegir, que ahora resulta que hay más respuestas que personas que encuestaron. Esto es un error en la regla MESE. Tú no puedes tener más defectos que los que en realidad tienes. Eso quiere decir que la manera en que separaste los errores o la manera en que estratificaste no fue la correcta.
Si tú ves la gráfica de abajo, dirías, bueno, ¿cuántas personas están casadas? ¿Cuántas están desempleadas? ¿Cuántas no tienen hijos? ¿Cuántas son profesionales en términos de su educación? ¿Y cuántas tienen casa propia? Si te das cuenta, una sola persona podría pertenecer a dos grupos de estos mismos. Esto quiere decir que a lo mejor encuesto solamente a 1000 personas, y como cada una de esas 1000 pudiera estar ubicadas en estas, yo puedo decir que la suma de todos son 5000. Bueno, sí, hay 1000 personas en cada rebanada, pero la suma es 5000, pero no quiere decir que encuestaste a 5000. Esta es una violación a la regla Mese y es muy importante en la estratificación. Inclusive es muy curioso cuando uno ve personas que hacen paretos y a lo mejor deberían de tener 20 columnas o 20 barritas, pero por espacio nada más escogieron las 5 más importantes. Ahí hay una violación de la regla Mese, porque la suma de las partes ya no te vuelve a dar el todo. A menos de que hayas hecho una aclaración previo a la gráfica en donde dices de este tamaño de población, yo estoy segmentando el 80-20, me voy a quedar con el 20 y ahora voy a analizar estos que me quedan. La estratificación entonces yo diría es como un arte, es un feeling que hay que tener. Y la verdad se da uno cuenta. Se recomienda en la estratificación que si hay suficientes datos, estratifiques, elijas un estrato y luego tú lo vuelvas a estratificar. Y si se puede, el que hayas considerado prioritario, lo vuelvas a estratificar. Es decir, en inglés se dice drill down. Aquí sería estratificar con mayor profundidad. Aquí tú lo que puedes ver son varias estratificaciones. El Pareto solito es una estratificación del todo en sus diferentes tipos o componentes. Si yo escojo la primera, que son 44, ahora 44 los subdivido en sus componentes, A1, A2, A3, etc. Si de aquí yo digo, bueno, pero voy a elegir la que más tiene, que sería A1, que en este caso son 20, ahora vuelvo a hacer otro Pareto en donde el tamaño total son 20 y veo la distribución de los diferentes A11, A12, A13, A14, etc. La estratificación no es nada más hacerlo una vez, sino hacerlo las veces que sea necesario y que tú tengas los datos suficientes. Es muy común que no tengas que llegar a un diagrama de pescado si tienes suficientes datos en una organización. Es muy curioso cómo algunas empresas quieren reducir accidentes, pero no declaran mejor vamos a reducir los 5 grandes tipos de accidentes. O que dijeran, es que hay un problema de retención de mercado, pero ni siquiera han hecho una estratificación para entender por qué están perdiendo clientes. Y ya quieren empezar a hacer encuestas, y ya quieren empezar a hacer análisis del cliente, y quieren hacer ciclos de servicio. Primero hay que estratificar y entonces entender cuál es realmente mi reto o mi problema. Entonces, como puedes ver, las diferentes perspectivas que puedas tú utilizar, en este caso por tipo de producto en términos de frecuencia o por tipo de producto en términos del costo. Este es un mismo problema, 188 quejas, pero me representan 3.349 miles de pesos. Entonces yo puedo ver cómo se comportan los diferentes estratos por frecuencia, por número de veces, pero también podría ver los mismos errores por la pérdida que me generan. Entonces yo puedo estratificar por el mismo tipo de defecto, pero con una diferente perspectiva en términos de si es por frecuencia o es por dinero. Mismo problema, dos puntos de vista. ¿Tú qué harías? ¿Elegirías el problema más frecuente o elegirías el problema más caro? Yo no tengo esa respuesta, pero lo que sí te puedo decir es que al menos puedes discutirlo. Si solo hicieras uno de esos dos paretos o una de esas dos estratificaciones, ni siquiera podrías ir a platicar cuál sería la mejor estrategia de tu organización. Entonces, estos son los tips de la estratificación. No es cualquier herramientita. Hay que saber dividir el todo en partes. Hay que respetar la regla Mese. Hay que utilizar el Pareto o la gráfica de pastel muchas veces para poder hacer un drill down, para poder estar haciendo estratificación tras estratificación tras estratificación. En el diagrama de pescado, tú dirías es hasta que no hagas 4 o 5 porqués no vas a encontrar la causa raíz. Es estratificación. Diferentes perspectivas desde un mismo problema. No veas todo por frecuencia, número de errores. También velo por costo, por tiempo perdido, por tiempo muerto, por impacto en el índice de satisfacción al cliente. O si estás en ventas, ¿cuál es el impacto de los errores desde la perspectiva de retención del cliente? Esto es la estratificación. En Kaizen Consultores tenemos la experiencia, el talento, el acervo y la capacidad de poder resolver tus problemas, de colaborar contigo en tus retos y en tus proyectos. Nos daría muchísimo gusto que te pusieras en contacto con nosotros. Aquí te esperamos.
Muy bien. Entonces, de estas herramientas de calidad que hemos podido visualizar el día de hoy, el más completo, el más sencillo, por decirlo así, sería pues la estratificación, ¿no? Muy interesante ese video que hemos podido visualizar y también como nos ha explicado en que podríamos trabajar con con ese diagrama para poder nosotros también verificar las actividades y las conclusiones que podríamos sacar de cada proceso que la institución desea. En conclusión, pues estos histogramas nos van a permitir a visualizar una tabla de datos mostrando de forma general cuál es la distribución de los mismos. El diagrama de dispersión, por otro lado, consiste en representar pares de valores, en este caso estamos hablando de dos variables, para visualizar qué tipo de relación existe entre ambos, ¿no? Si existe o no existe, o tal vez existía alguna relación positiva o negativa. Muchísimas gracias. Cualquier, cualquier consulta, nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias. Conmigo, hasta otra oportunidad. Hasta luego.